Título: El pasado. Eso ya es pasado, ¿recuerdas? ¿Cuántas veces habré pensado en escribir lo que pasaba en mi interior? ¿En cuál sería la primera palabra que anotaría? ¿O la última? Incluso en quién estaría al otro lado leyéndome. Después de incontables vueltas, aquí me encuentro, empezando con la palabra pasado y contándotelo a ti. Un paseo para recordar, o quizás no. Quiero empezar contándote mi historia. Me apetece hacerlo. No porque sea realmente importante, sino porque en mí hay una parte que lo desea. Y voy a permitirle este espacio junto a ti. También quiero comentarte, como irás viendo a lo largo del libro, que las historias son simplemente historias. No suponen el punto central de la vida por sí, son un punto clave porque a través de ellas podemos recordar quiénes somos y trascenderlas. Y esto solo ocurre cuando miramos a la historia de frente y no nos escondemos más de ella. Tal vez este sea el motivo que me lleva a compartir la mía. La intuición me dice que quizás esta sea la última vez que la comparto de este modo. Mi relato. Antes, mucho antes de que me gustara compartir mis cosas siquiera, vivía completamente inmersa en un relato donde yo era la protagonista principal y después estaba el resto del mundo. Era un relato pequeño, pero tan centrado en mí que hubiera podido seguir en él para siempre. Nuria y sus preocupaciones. Nuria y sus obligaciones. Nuria y sus pasiones. Una y mil cosas por decir, por compartir y por relatar a los demás. Tenía una voz en mi cabeza que constantemente detallaba el escenario en el que representaba un papel. Nuria y sus preocupaciones lo eran todo para mí. Vivía cada acontecimiento desde ese núcleo y por eso todo lo veía desde mi parecer. Como podés imaginar, si se trataba de narrar, mi mayor aliado no podía ser otro que el pasado, la voz de la sabiduría, el único que podía decirme de dónde venía y lo que quería. Era esa vocecita en mi cabeza recordándome a todas horas mis opiniones, procesando mi valía y dictando mi verdad. Y claro, digo mi verdad porque así era, la de Nuria y de nadie más. Todos los recuerdos que albergaba eran vitales y los reconstruía con manos de escultor para no olvidarlos. En cada una de las huellas que dejaban mis pasos al andar, los rememoraba y los reforzaba. Una vez tras otra seguía los mismos esquemas, pues en eso consiste vivir con un patrón. Quizás como yo, tú también puedas reconocer tu relato, tan tuyo, tan centrado en ti, que toda tu vida parte desde ese escenario. Antes, mucho antes de escribir este libro, caminaba como quien pretende conocer sus pasos con antelación. Iba en busca de bienestar, guiada por las ideas que había almacenado a lo largo y ancho del tiempo. Y aunque esta guía parecía clara, siempre andaba confundida. La premisa era la siguiente: desear las ideas que tenía etiquetadas como felices y evitar muchas otras que había catalogado como esto no puede estar en mi vida. Y para estas últimas ya tenía mis preceptos, que eran del tipo haré lo posible para que desaparezcan, o expresiones como ¿por qué a mí? O maldita sea. De modo que me volví una etiquetadora de situaciones y una dependiente de las circunstancias, perdiendo y ganando a la par. Ya puedes imaginarme andar, subiendo y bajando sin encontrar tierra firme en la que poder descansar de verdad. Vivía agotada de ese vaivén que no me llevaba a ningún lado. Era como andar en círculos, una sensación de estar atrapada entre murallas de pensamientos y problemas, dejando la puerta de salida para contadas ocasiones. En mi cotidianidad había días en los que la ilusión desbordaba en mi rostro y te juro que mis ojos brillaban sin cesar. Juntarme con mis amigos, ver una película espectacular, participar en alguna actividad o pasear en compañía y de la mano, eran momentos de gran felicidad. Pero no sé por qué luego, irremediablemente, siempre venía la desilusión y mi brillo se convertía en pesar. Los momentos de tristeza, de no querer salir,
de ocultar mi llanto, incluso de sentir que no estaba con quien quería estar, arrasaban con todo lo anterior. Quizás mi historia no difiere mucho de la tuya. Tal vez sea muy parecida. Puede que no en los detalles, pero sí en el contenido. No sería extraño, pues, compartimos planeta y mente. En esencia, todos vivimos y sentimos lo mismo. Por eso cuando alguien expresa lo que siente, nos entendemos todos. Y por eso en el fondo sé que todos, al igual que yo, queremos una única cosa: ser felices. La felicidad me parecía un juego de dados o una utopía. En más de una ocasión, cuando dejaba de sentirla, la frustración hacía acto de presencia y entonces no me podía contener más. Todos hemos tenido días así, no nos engañemos, abundan más que escasean. Esos días en los que desearías cambiar tu vida, chasquear los dedos y que se esfumara aquello que crees que ocasiona tu malestar. Huir del dolor y no querés saber nada más de él. Sentía que vivía una vida basada en sobrevivir a las circunstancias, buscar un futuro mejor y experimentar un presente sin demasiado sentido. Estar por estar, vivir por vivir, respirar porque toca y no queda otra. En definitiva, una vida entre el bien y el mal. ¡Qué mal! Ese era mi devenir, mi relato hecho cuadro. Un paseo al que llamaba mi vida. Años repletos de anécdotas y personas que recordar con emoción, sí, pero muchos otros que me desgarraron por dolorosos y sufridos. Oía muchas veces decir: la vida es así, hay de todo, mañana será mejor. Pero honestamente me parecía injusto, incluso una broma de mal gusto. ¿Por qué tenía que ser así la vida? Entre preguntas, alegrías, réplicas y pesares, mi historia fue siguiendo su curso. Y podría decir que, según mi propio juicio, había un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Fue así hasta que todo cambió. Mi relato empezó a tambalearse tanto que no había más manos para sujetarlo, o mejor dicho, que quisieran sujetarlo más. De la noche a la mañana mi mente estalló, como estallan los cometas, y empezó la gran oportunidad de trascender este escenario. Confusión. Encontrarás un mensaje que viene a ti directamente, a través de una fractura en tu pensamiento, desde tu presencia eterna. Susana Ortiz. Me encontraba en mi habitación, con un libro de psicología entre las manos. Me estaba preparando para los próximos exámenes trimestrales. Aunque tenía tiempo para estudiar, eran momentos de tensión e intentaba llevar el temario al día. Estaba leyendo los criterios diagnósticos de un episodio de depresión mayor. Los leía uno a uno. Decían algo así como: estamos ante una depresión si la persona presenta un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, según lo indica el propio sujeto. Si presenta una disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día. Si presenta una pérdida importante de peso sin hacer régimen o un aumento de peso. Seguí leyendo hasta llegar a uno de los últimos criterios. Estamos ante una depresión siempre y cuando los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, droga, medicamentos, alcohol, etc. O una enfermedad médica, hipotiroidismo, por ejemplo. Tras leer la última palabra, me quedé un segundo en silencio y después mi mente estalló. Se hizo un vacío infinito en mi interior. La depresión no era nada, no tenía causa real, como lo que hasta ahora conocía. Al deducir esto, sentí que todo mi mundo anterior explosionaba. Fue un colapso descontrolado. Por un instante apareció tanta luz en mi interior que se dispararon todas mis alarmas. Fue un momento de tal confusión, de tanto desconocimiento y miedo, que el residuo de ese estallido fue una pregunta en bucle. ¿Qué es una causa? En los primeros instantes me sobrecogió una fuerte tensión y ciertamente estaba muy sorprendida. Al mismo tiempo
Pensaba que se trataba solo de un malentendido, de una simple pregunta a la que daría respuesta en unos pocos segundos. Pero no fue así. En mi mente no encontraba una solución. Y aún peor, la pregunta se hacía más y más compleja. ¿Esto qué es? ¿Causa o efecto? Miraba a mi alrededor y la pregunta surgía una y otra vez, acompañada de la mayor de las angustias. Era algo inevitable. No sentía que yo quisiera formular esa pregunta. Me sentía abrumada por ella. No comprendía lo que me estaba pasando, pero me encontraba realmente mal. Tenía tal ansiedad que apenas podía estarme quieta. Me movía y al mismo tiempo intentaba calmarme. Vamos, Nuria, es solo una pregunta. ¿Cómo no vas a saber qué es una causa? Pero por más que me lo repetía, la confusión no desaparecía. Necesitaba ahogar esa pregunta con una respuesta y lo necesitaba ya. Me relajé pensando que quizás en otro momento vería las cosas de distinta manera. Pero como tuve todo el día esa pregunta en la cabeza, no me sentía muy optimista al respecto. Al día siguiente y en los sucesivos, la pregunta siguió clavada en mis sienes. No sabía qué pasaba, pero parecía que aquello ahora era parte de mi vida. Allá donde mirara, allá donde fuera, eso iba conmigo, y parecía irremediable. Puede sonar absurdo, incluso incomprensible, pero las historias tienen momentos en que lo único que comprendes es que no comprendes nada, y compartir tal abismo es complicado. Tal vez no os pueda expresar con exactitud lo que ocurrió en aquel episodio de mi vida, pero quizás eso ya no sea mi objetivo. Hoy en día estoy segura de que los detalles ya no cuentan y que lo único que importa compartir es el sentir, porque, como he dicho antes, todos sentimos lo mismo. Lo que a mí me ocurrió quizás no te ha ocurrido a ti, pero lo que yo sentí, ese desgarro, esa confusión ilimitada, ese no saber a qué acogerte, tal vez también ha surcado tu mente, aunque de una forma distinta. Sentimos todos igual. Desnúdate de historias. Imaginaos una estudiante sobresaliente de psicología y a la vez humana decadente por no saber expresar lo que le ocurría. Así es como me sentía ante tal confusión. Un punto negro en medio del mundo. Algo que no está bien. Algo que se tenía que arreglar. Me sentía diferente al resto, separada de los demás, inmersa en una incomprensión infinita. Es cierto que también me consideraba una buena persona. Eso no dejé de pensarlo jamás. La gente que me conocía me preguntaba qué me ocurría, pero yo no sabía expresarlo, porque en el fondo no tenía ni idea. Sentía un bucle interno, un caos creciente que no podía explicar. No había palabras que pudieran concretar lo que estaba viviendo. Simplemente no era capaz de sostener la realidad como creía conocerla antes. Cuando lo contaba parecía absurdo. Los demás apenas lo entendían y yo siempre acababa avergonzada, pues en aquel momento ese era mi universo y no lo sabía compartir. Estaba anclada en un problema que desconocía. Como yo, nadie lo comprendía, pero había toda una propuesta de etiquetas diagnósticas, pronósticos y ofertas varias que dibujaban la idea de una enfermedad. Cuando hablaba en términos de patología, parecía que sí me hacía entender, pero no era verdad. Los demás solo captaban su verdad, su escenario. Me sentía en un mar repleto de palabras, pero nada de todo ello tocaba mi corazón. No sentía que fuera una respuesta para mí, ni que estuviera hablando de mí, o que ese diálogo me llevara a solventar lo que me sucedía. Más bien me hallaba presa, y esos argumentos eran ladrillos de la misma cárcel. Eran mensajes que no anulaban mi problema y tampoco me llevaban a comprenderlo. Todos conocemos a alguien que ha vivido algún episodio acompañado de palabras como enfermedad, anormalidad, caos, maldad o qué sé yo, ruina o catástrofe. El denominador común de todos ellos es la soledad que se siente, la incomprensión, la ruptura del bienestar, el sentimiento de impotencia y la autocrítica. Todos estos argumentos tienen su origen en una concepción concreta de lo que ocurre
en ese momento, la cual parte de la absoluta ignorancia de quiénes somos y por ende de lo que realmente son la enfermedad y la vida. Presa de esa ignorancia, como muchos otros, asumí mi vida como un problema y la empecé a etiquetar y a sufrir. Me dejé llevar por todos esos conceptos abrumadores. A lo largo de este episodio y tras él, sentía que ya no era la misma, que me había aparecido un mundo completamente distinto. Estaba la Nuria de antes, que no sabía nada de eso, y la Nuria de ahora, aquejada de este problema. Había una ruptura tan grande en mí que sentía que no podía dar marcha atrás y volver a ser quien había sido hasta entonces. Era como una muerte en vida. Algo había pasado y ahora solo podía mirar hacia adelante. Honestamente, sentía que lo que me ocurría no era de este mundo y que por esa misma razón la solución tampoco debía de serlo. Y en su lugar de enfermedad, anormalidad, caos, ruina o maldad, ¿lo miramos como un proceso de conciencia? ¿Cuántas veces has fingido que comprendes tu vida? ¿Sabes por qué sucede lo que sucede? Para mirar estas preguntas de frente se requiere honestidad y mucha humildad. Lo primero que aparece tras esta indagación es una defensa o una réplica. Es normal, son muchos años contándonos las mismas cosas. La mayoría de ellas tan falsas que hemos tardado mucho en aprenderlas. Y ahora de repente, en un abrir y cerrar de ojos, reconocer su insubstancialidad da pavor. Pero lo hermoso es que estas preguntas no están hechas para ser pensadas, sino para escucharte de verdad. Siguiendo con mi historia, durante todo ese tiempo que vivía anclada a esas ideas de dolor, sentía que no comprendía la vida y que por lo tanto no sabía vivirla. Fueron años en los que empecé a ver la frustración y la ignorancia por doquier. Era un mirar la vida y sentir que no controlaba nada, que no podía comprenderla en su totalidad. Sentía una gran ansiedad que reducía engañándome con el falso saber. Fingía que sabía algo para no entrar en pánico. A veces lo conseguía, pero muchas otras no. Lo cierto es que me sentía ansiosa y confundida la mayor parte del tiempo. Aunque lograba alguna mejora, fruto de mi observación mental y mis avances en técnicas para el bienestar. A pesar de ello, nunca perdí la esperanza. Incluso en mis días más bajos sentía que no podía ser así, que había algo en mí que estaba por encima de todo aquello. Había una energía interior que me empujaba a vivir, una parte de mí que me amaba y que sentía que merecía algo mejor. Quizás no eran las formas, pero ya se vislumbraba el inicio de algo que cambiaría mis días. En mi interior intuía que la vida era mucho más y la esclavitud no formaba parte de ella. Lo que pienso no es un hecho, es solo una posibilidad. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates. Título: Soy y hago. Práctica: no sé. Te invito a hacer de esta práctica un aliado. Introduce este enfoque en tu día a día. Hazlo parte de tu caminar. Di no sé a todo lo que creas y piensas. Abre tu mente de cadenas y date cuenta de que tus pensamientos no son la verdad, sino son un punto de vista pequeño y distorsionado. Empieza a ver tu mirada como una opción pensada, un límite mental que puede no estar. Ante cualquier pensamiento que cruce tu mente puedes decir no sé. Luego respira. Permítete sentir después de pronunciar estas palabras. Permite que el silencio te llene de certeza. Vacíate de todo cuanto crees saber, para saber de verdad. No sé. Y no sé por qué, pero empiezo a intuir que este cambio ferviente lleva a tu aroma, amor, y que el verbo soñar va a despertar. Título: Teatro de la vida. Teatro de la vida. Podrían haber sido muchas las historias contadas. Podrían haber sido incluso eternas. Pero esa opción solo era un delirio de grandiosidad,
de querer ser alguien importante, de querer ser alguien aparte de todo, delirar, destacar, interpretar. Las historias son. No hay una que permanezca en pie más allá del tiempo. A todas les llega su fin. Pero no es un fin triste, sino obvio. Imaginaos una película sin final. ¡Qué pesadez! Y entonces, en ese fin esperado, se baja el telón. Y la verdad releva a la ficción. Una verdad más allá del show. Llegaron los aplausos incontenibles. El entusiasmo es inabarcable. Se hace la luz y todos se miran. Se miran con pasión, ya no hay guión. Un mensaje claro. Nunca ha habido historias más allá de nuestro ombligo. Uno en uno. Detente, respira. Es hora de alzar el vuelo.